Miguel Alemán. Hola, buenos días. Mi equipo está conformado por Andrea Crespo y por Montserrat Escalón. Nosotros les vamos a hablar acerca de Miguel Alemán. Miguel Alemán nació en Veracruz el 29 de septiembre de 1900. Miguel Alemán fue un político y abogado que se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1946 al 30 de noviembre de 1952. Antes de ser presidente, fue consultor de la Secretaría de Agricultura, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y de Territorios Federales. En 1930 fue elegido diputado por el estado de Veracruz y senador de la República en 1936. Miguel Alemán también fue secretario de Gobernación de 1940 a 1945. Durante esos años, también se postuló como candidato presidencial en el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Como habíamos dicho antes, asumió la primera magistratura del país el 1 de diciembre de 1946. La promesa de Miguel Alemán fue el desarrollo económico. Una de las cosas más importantes en el aspecto económico durante el gobierno de Miguel Alemán fue que se modificó el artículo 27 constitucional, en el cual se otorgó mayor extensión para la pequeña propiedad, haciendo que los grandes propietarios incrementaran su patrimonio. Sin embargo, esa política no favoreció en lo más mínimo a los no letrados. Otra cosa bastante importante fue la industrialización del país. El país aumentó considerablemente su red de carreteras, vías férreas y obras públicas. Se mejoraron los sistemas de riego y del reparto agrario. Y también se favoreció la inversión privada. Este régimen también concilió los intereses entre los empresarios y los trabajadores, para que terminara la lucha de clases y los dos se beneficiaran. También la clase gobernante se repartía sus cuotas de poder, diputaciones, gobernatura y otras cosas para cuidar sus intereses. Durante estos años, el gasto público aumentó, faltaron inversiones en áreas productivas y el gobierno recurrió al crédito extremo, lo que provocó que la deuda externa se incrementara a 346 millones de dólares. Como resultado, el peso fue devaluado un 90% y se cotizó a 8.65 pesos por dólar. Gracias a esto, los políticos cada vez se hacían más millonarios. Se desarrollaron amplios programas de vivienda popular, dado como resultado entre ellos la ciudad satélite y los multifamiliares Juárez y Alemán. Así también, el territorio de Baja California Norte se transformó en estado. También el gobierno de Miguel Alemán se destacó por el gran turismo en Acapulco. Un hecho que jamás podremos olvidar fue que durante el mandato de Miguel Alemán se le dio el derecho de votar a las mujeres. Durante su periodo se creó el Instituto Nacional Indigista, el Instituto Nacional de la Juventud y el de Bellas Artes. Se construyó la ciudad universitaria, el Auditorio Nacional y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se erradicó la viruela y se inició la campaña de la vacunación contra la fiebre aftosa. Igualmente, fue fortalecida la Comisión Federal de la Electricidad y los sistemas de riego del país, así como la modernización de los ferrocarriles nacionales de México. Miguel Alemán también dio al civilicismo, lo cual ocasionó que la etapa del militarismo se acabara y mostrara una estabilidad política. Una de las causas que la política mostró estabilidad fue que los jóvenes participaron en luchas revolucionarias. Miguel Alemán se basó en que la política debía de estar en manos de civiles, universitarios, encargados de realizar tareas acordes a sus estudios y que contaran con experiencias necesarias en asuntos políticos, ya que tenían el compromiso con las fuerzas aliadas, principalmente con nuestros países vecinos, Estados Unidos. México debía realizar una reforma política en defensa del sistema liberal capitalista y además el hecho de estar en contra del comunismo. El objetivo y el interés de Miguel Alemán en el aspecto político exterior era que se acelerara la industrialización en el país. Otro objetivo importante en el gobierno de Alemán fue que el presidente quería la modernización
de la industria petrolera. Esto a causa de que sea más eficiente y también aumentar su producción. Sin embargo, a causa de los ingresos bajos de Pemex, no era suficiente para su proyecto. Alemán tuvo que recurrir a los países exteriores. Cuando Miguel Alemán subió a la presidencia, se inició una etapa muy notable del desarrollo económico, más destacada a partir del segundo trienio. Su gobierno tuvo ciertas características, como por ejemplo la modernización en las obras públicas, en las obras hidráulicas, en la educación y en todo lo que pudiera mostrar al mundo un México moderno. Las políticas gubernamentales de fomento a la industria manufacturera estuvieron marcadas por el proteccionismo, a pesar de las presiones extranjeras e internas para abandonarlo. En 1947, el gobierno empezó a poner en práctica un sistema de licencias y prohibiciones de importación que se aplicó también a las exportaciones, con el fin de asegurar el basto de materias primas que requería la industria. A partir de 1848 se dio un aumento significativo en el ritmo de crecimiento económico. En su sexenio, México cambió de paradigma histórico. Pasó de la vida rural a la vida urbana, de la reforma agraria a la industrialización, del erigido a la agricultura comercial. Sin embargo, este cambio causó también grandes problemas, como ejemplo, la corrupción. Alemán ejerció como pocos el poder presidencial. Su carácter juvenil y alegre, o cínico y frívolo para algunos, le hizo decir que todos los mexicanos tengan un Cadillac y un puro y un boleto para los toros. Al final, casi de su periodo, Alemán estimuló que se le nominara candidato al Premio Nobel de la Paz y que por medio de su secretario particular, Rogerio de la Selva, y del general Santiago Piña Soria, jefe de su Estado Mayor, se promovería su reelección y propuesta de la CROM y de la creación de los partidos artículo 39 constitucional y nacional reeleccionista. Estos pretendían reformar la Constitución, o que cuando menos se aceptara una prórroga a su mandato como lo demandó Luis N. Morones. Finalmente, ante el rechazo popular y la obsesión pública a la reelección de los presidentes, Cárdenas y Ávila Camacho declaró a José Rubén Romero: "Soy antireeleccionista por tradición". Entonces fue cuando Alemán prohibió que se hicieran públicas las aspiraciones de todo posible candidato. De este modo, Alemán pudo transmitir el poder ejecutivo a Adolfo Ruiz Cortines el 1 de diciembre de 1952. Tras su presidencia, Alemán se volvió con recursos públicos, un poderoso empresario, inversionista en varias industrias, en especial la turística, hotelera y televisiva. Alemán se había convertido en uno de los hombres más ricos del mundo. Miguel falleció el 14 de mayo de 1983 en la Ciudad de México. Gracias.